Hola a todos, continuamos con el pequeño curso de desarrollo web con Lazarus y FreePascal. Nos quedamos la vez pasada en la maquetación, ahora lo que vamos a hacer es integrar en nuestro servidor Apache nuestra aplicación. La primera aplicación que habíamos creado estaba en el localhost, en la carpeta CGI bin y se llamaba las Movie. Ahí teníamos nuestro primer ejemplo. Bien, yo tengo creada una carpeta donde voy a tener mi código fuente en Lazarus. Vamos a borrar esto. Y donde tengo la maquetación que hicimos la vez pasada. En mi carpeta servidor, en la carpeta HTML, voy a copiar todo el contenido. Primero le voy a dar permiso de escritura por si no les permite. Esto lo hacemos con el sudo, un chmod para cambiar el modo, -brf es para cambiar la carpeta y todos los archivos y carpetas que hay adentro, permiso de lectura y escritura para todos los usuarios. Colocamos la clave y ya está listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es copiar toda nuestra maquetación sin el HTML, porque el HTML lo vamos a crear con Lazarus y dentro de la carpeta HTML lo pegamos. Bien, nos vamos a ir a Lazarus. En Lazarus vamos a proyecto, nuevo proyecto. Vamos a elegir una aplicación de tipo CGI. CGI aplicación, le damos a aceptar. Bien, el nombre de nuestro módulo va a ser las Movie. Y guardamos. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestra carpeta de proyecto donde tenemos el código fuente. El nombre del proyecto es las Movie. ¿Sí? Este va a ser web msrc, que es el web module, y ya tenemos guardado. Bien, le quitamos la llamada al web module, le damos guardar. Bien, vamos a hacer unos pequeños ajustes antes de comenzar. Nos vamos a proyecto, opciones de proyectos. En la parte de rutas le vamos a decir que se vaya directamente a nuestra carpeta bar www.cgi-bin/las-movie. Y para achicar nuestro ejecutable nos vamos a ir a la depuración y le vamos a quitar el depurado. Esto va a hacer que nuestro ejecutable sea un poquito más pequeño. Bien, vamos a crear en nuestro Action nuestra primera página. Nuestra página se va a llamar panel, que va a ser la primera página, va a ser la página por defecto, después la podemos cambiar y en el onRequest le vamos a dar nuestra llamada. Primero ponemos un handler igual a true para decir que todo esto está bien. Y vamos a poner un charset. A response content type y le vamos a poner text /html punto y coma char set igual utf-8. Bien, aquí nosotros vamos a escribir nuestro código, ¿sí? Un proyecto vamos a construir y tenemos acá algo que no corresponde. Proyecto construir. Bien, y tenemos nuestro Las Movie. Si nosotros nos vamos a nuestra página, va a correr y no tiene nada. Bien, aquí adentro nosotros vamos a poner el contenido. Nosotros habíamos dicho que teníamos el aResponse content.add y ahí íbamos agregando nuestro contenido. Lo que vamos a hacer con esto va a ser modificarlo para que nosotros podamos ir agregando simplemente la última línea. Así que vamos a ponerle un with aResponse content do y un begin y un end. ¿Qué quiere decir? Que aquí adentro va el contenido web.
Bien, de esta forma nosotros simplemente vamos a tener que poner la línea add y ponemos nuestro contenido. Le vamos a construir, actualizamos y tenemos el contenido. Bien, vamos a empezar a maquetar. En este caso vamos a crear una nueva unidad donde vamos a poner un contenido estático. Así que lo vamos a guardar y le vamos a poner estáticos. Aquí vamos a poner algunas funciones fijas, ¿sí?, para poder trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función que se va a llamar cabecera, haciendo referencia al header, y me va a devolver un texto en string. ¿Qué voy a hacer acá? Acá yo voy a hacer un result, ¿sí?, abro el contenido y aquí adentro me voy a pegar de mi archivo HTML la primera parte de la maquetación hasta el body. Copio y pego. Bien, ahora ajustamos. ¿Sí? En este caso iría en el resultado en una sola línea. Para nosotros poder bajar a la línea de abajo tenemos que cerrar con comillas, con apóstrofe y más. Y tenemos que ir abriendo con comillas todo el contenido. Bien, y vamos a poner comillas, 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 y el último ya está cerrado. Bien, ¿por qué creo la función suelta así? Para no incluirla dentro de una clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi uses, en la parte de arriba, voy a llamar a este archivo que acabo de crear, que se llama estáticos, y en la parte de texto simplemente llamo a la función. La función se va a llamar cabecera. Si yo le doy a construir, fíjense que ahora en el nombre me aparece el Last Movie. Bien, vamos a agregar ahora el menú. Para el menú también vamos a crear una función que se va a llamar menú y también va a ser de tipo, en esta le vamos a pasar el parámetro de usuario. Va a ser el nombre del usuario y va a ser de tipo string. Bien, y vamos a crear una más que se va a llamar pie string. Bien, en el pie simplemente vamos a poner un result y aquí lo que vamos a hacer va a ser el cierre. Vamos a nuestro atom, vamos a la parte de abajo y simplemente cerramos. Vamos a Lazarus y cerramos. Bien, esto es para que nuestro código quede completo y no falte ninguna etiqueta. Y bien, en el menú vamos a escribir un result y vamos a escribir nuestro menú. Vamos a atom, dijimos que nuestro menú estaba dentro del body y era el header. El body del head va a ir aquí adentro. Ponemos un más, abrimos comilla y el body. Bien, entonces aquí adentro tenemos la cabecera y un add, agregamos el pie. Le damos a construir y este es un símbolo de más. Ejecutar, construir. Bien, actualizamos la página y nos está actualizando nuestra llamada. Si nosotros inspeccionamos el código, ¿sí?, lo que vemos aquí dentro del head es que está llamando a JS Tailwind dentro de la misma carpeta. Es decir, nosotros estamos
ejecutándonos dentro del CGI, acá busca el JS y el type. Entonces nosotros tenemos que decirle que nuestra carpeta está un lugar para afuera y entro en html.js, que haríamos acá. Si nosotros decimos que estamos en CGI-bin, entonces tenemos que salir para afuera, punto, barra, tenemos que entrar en HTML, tenemos que entrar en JS y en Tailwind. Construir. Si nosotros actualizamos nuestra página, el código de Tailwind tendría que ser disponible. Bien. .html js Tailwind. A ver. Estamos CGI bin saco, me voy al HTML, me voy al JS y tengo el Tailwind. Bien, para corregir este error lo que yo suelo hacer es crear una constante. Para eso pongo const, pongo URL, que va a ser el nombre de mi constante, y lo que le voy a dar http localhost barra, es decir, cuando yo ejecuto el servidor estoy ejecutando en mi localhost, es decir, que la URL va a llamar al localhost. Si yo pongo localhost.js, ¿sí? Aquí adentro tengo mi Tailwind, ¿sí? Por eso le hago la llamada. ¿Y por qué escribo una constante? Entonces, simplemente aquí adentro, yo, entre comillas, el más para unir y le pongo URL. Y de esta forma yo estoy llamando a mi localhost JS y la carpeta de Tailwind. Localhost JS, la carpeta de Tailwind. ¿Desde dónde llamo? Desde mi CGI-bin las movie. Fíjense que ya ahora tengo el fondo cargado correctamente. Y en el head me aparece la dirección completa. Esta es una forma sencilla de hacer una llamada. Después vamos a ver cómo hacemos URLs amigables para que sea más legible nuestro código. Entonces, todo lo que haga llamadas a archivos, yo voy a copiar y le voy a pegar mi URL. Bien, dijimos que íbamos a poner el menú, así que nos vamos al menú que está en el header, lo copio completo, ¿sí? Me voy al Lazarus y en la parte de menú simplemente lo pego. Bien, aquí tenemos que rellenar todas las líneas. Bien, esta es una parte un poco lenta. Bien, ya tengo todo lleno. Ahora me faltan los finales, que es el apóstrofe y el más. Así que voy copiando y voy rellenando. La idea es que no me falte ninguno. Este es el SVG. Bien, rellenamos ahí. Nos quedan los últimos. Bien, le damos a ejecutar, construir. Y lo que me faltó era agregarlo acá. Ponerle un add y tengo mi menú. Y el nombre de usuario por ahora le vamos a dejar en nada.
Después, cuando hagamos variables de sesión y demás, le vamos a poner un nombre de usuario. Bien, si nosotros actualizamos, ya nos carga directamente nuestro menú. ¿Por qué hago esto? Porque utilizo una unidad específicamente para manejar contenido estático o que cambia muy poco. Y la idea es aquí adentro ahora empezar a hacer, ¿sí?, el cambio. Aquí vamos a poner lista de películas. ¿Sí? Aquí adentro vamos a poner el listado de películas. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es cargar las películas. Tenemos el menú y tenemos las películas. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a irnos al listado de películas y nosotros habíamos separado las tarjetas. Así que estos dos renglones, ¿sí?, los vamos a copiar por separado. Y el resto lo vamos a hacer en un for. El listado de películas, esto va a ir afuera. Y vamos a hacer así. Vamos a poner un add. ¿Sí? Cerramos. Y cerramos. Bien, una cosa que les recomiendo es que siempre que abran una etiqueta la vayan cerrando. Esto es un div. Y me queda el my. De esta forma, ¿sí?, ya tengo separadas mis etiquetas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser repetir nuestra etiqueta. Para repetir nuestra etiqueta, por ahora vamos a colocar una variable de tipo entero. ¿Sí? Y vamos a hacer un for. Vamos a poner for i igual a 10 down 0 do begin. Bien, acá vamos a repetir este ciclo 10 veces, ¿sí?, para mostrar 10 tarjetas. For, acá me falta el punto y coma. Compilamos otra vez. Bien. Ahora sí. ¿Sí? Actualizamos. En este caso no vemos nada porque todavía no cargué las etiquetas. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser cargar nuestra etiqueta. Primero que nada, lo que voy a hacer es sacar mi constante llamada URL y la voy a pegar dentro de mis constantes. La idea sería que dentro de esta constante yo pongo el nombre de mi servidor en lugar de el localhost. Ahora sí, vamos a copiar el total de mi tarjeta. Vamos a poner copy, nos vamos a Lazarus y aquí dentro pegamos nuestra etiqueta. Y obviamente, como es un contenido, lo tenemos que encerrar. Por ahí lo más tedioso es ir poniendo esto, pero después a la hora de trabajar se hace sencillo. Bien. También hay líneas que puedo colocarlas en una misma línea. Yo normalmente no lo hago, así me ubico donde estoy. Bien. Vamos. Bien, creo que ahí no me falta ninguno. Vamos a construir, a ver si se construye.
Bien, y en teoría tendríamos que tener, según esto, 10 imágenes repetidas. Vamos a nuestro servidor, actualizamos y tenemos 10 contenidos. ¿Por qué nos está cargando la imagen? Y directamente porque nosotros, al igual que hicimos para decirle a nuestro JS, tenemos que hacer lo mismo con nuestra imagen. Buscamos la foto, tenemos la imagen y acá le ponemos. Para anexar un contenido de Pascal dentro de una línea, simplemente ponemos una comilla, el símbolo de más, el nombre de la variable que queremos poner, que en este caso es URL, una constante que está definida arriba, el más para unir el resto del contenido y el apóstrofe para unir. Si nosotros construimos acá y actualizamos, tenemos que tener las 10 portadas. ¿Sí? Y ahí tenemos todas nuestras portadas. Si queremos ver si hay alguna diferencia, acá lo que vamos a hacer es en las... ¿Dónde están? En las vistas vamos a unir, abrimos comillas, ponemos el símbolo más y ponemos que la letra I, toString, que me vaya mostrando qué valor tiene I en ese momento en string. Bien, volvemos a actualizar. Y fíjense que en las vistas está el 10, el 9, el 8 y así sucesivamente hasta el 0. La idea va a ser sacar los nombres de las fotos, los nombres de las películas y los datos y demás desde una base de datos. Con esto nosotros simplemente lo que estamos haciendo es cargar directamente desde nuestro Last Movie nuestra primera página. Bien, entonces recapitulemos. Tenemos nuestro archivo estático donde creo nuestras funciones o nuestros procedimientos fuera de una clase para incrustarlos directamente, una constante que va derecho a la ubicación de nuestra web y una cabecera que es el código que va en el header sin necesidad de tener que escribirlo cada vez, simplemente lo llamamos de aquí. Lo mismo haremos con el menú, acá podemos agregar con el nombre, después iremos agregando el nombre del usuario o algún dato que necesitemos trabajar. Y en el caso del pie de página que querramos poner algo. Por otro lado, en nuestras actions, nuestras páginas, vamos con el aResponse contents mostrando el contenido. En este caso llamamos al menú y a la cabecera que hemos creado en ese segundo archivo, al pie que también los creados y cargamos directamente el contenido. Para cargar el contenido, ¿sí? Simplemente entre comillas ponemos la etiqueta HTML, ¿sí? Que nosotros necesitamos. Y en este caso hicimos un for para repetir las películas y después esto lo podremos cambiar y hacer a nuestro gusto desde la base de datos. Bien, construimos de nuevo, ejecutamos. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte. En la próxima vamos a dedicarnos de lleno a crear la base de datos pura y exclusivamente con los archivos que vamos a necesitar. Y en la siguiente vamos a empezar ya a hacer URLs amigables y más adelante las llamadas a las bases de datos. Como detalle, si alguien pregunta por qué uso esta forma y no plantillas, a mí me resulta complicado las plantillas, los estuve probando, pero cuando yo quiero pasar variables o parámetros tengo que pasárselo al objeto, del objeto a la plantilla, de la plantilla al archivo y se me hace muy tedioso. Les recuerdo que esta es una forma de hacerlo, hay formas tal vez mejores, hay formas peores. Yo simplemente comparto la forma que logré aprender. Así que bueno, por ahora es todo, los espero en el próximo video y como dato, si a alguien le sirve, voy a tratar de publicar videos todos los lunes a la noche. Por ahí lo dejaré programado y por si alguien quiere seguirlos o dejar algún comentario. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.